Bueno, hola, mi nombre es Eva Saco. Les doy la bienvenida de manera virtual a este curso de estadística de la Universidad Nacional de Lanús para la carrera de economía. Espero realmente que pronto nos conozcamos de manera presencial, pero mientras tanto nosotros vamos a estar enviándoles una serie de videos, una serie de documentos para que ustedes puedan continuar y seguir las clases de manera virtual y que después podamos engancharnos cuando esté nuevamente abierta la universidad y podamos asistir a clases. Esta es la materia Estadística 1, es la primera de una serie de materias que ustedes durante la carrera van a tener. Estadística 2 y después van a continuar con econometría. Uno asume en esta materia que ustedes ya tienen los elementos básicos de la matemática, como que saben hacer operatorias, saben derivar, saben hacer integrales, y en esta materia vamos a estar utilizando esas herramientas. Un poco más adelante, no se preocupen. Les quería comentar un poco cómo va a estar organizada la materia, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito sobre lo que es el programa y otros de los archivos que le vamos a estar enviando. La primera parte de la materia va a estar dedicada al análisis de datos, ¿sí? ¿Qué es el análisis de datos? El análisis de datos se relaciona básicamente con la organización de la información cuantitativa y el análisis de la información cuantitativa. En esta parte de la materia ustedes van a aprender, por ejemplo, a calcular un promedio, a calcular un desvío estándar, a realizar una tabla de frecuencias, a realizar un gráfico, pero además algo que a mí me interesa mucho y a todos los profesores del curso nos interesa mucho, que tienen que terminar entendiendo al finalizar esta primera parte del curso, es lo que tiene que ver con la interpretación. No solamente que ustedes se transformen en unos calculistas que saben hacer esos cálculos rápidamente y bien, porque la realidad es que pocas veces se hacen estos cálculos a mano, sino que se utilizan en general programas, el Excel por ejemplo, pero hay programas más sofisticados a medida que ustedes vayan avanzando. Pero sí es importante que ustedes puedan interpretar los datos cuantitativos que se tienen, por ejemplo, en un medio de comunicación, los datos cuantitativos que ustedes tienen en un informe oficial, como por ejemplo el INDEC o del Banco Central, o informes de consultoras, o información que aparece después en los textos de otras materias, porque esta es una materia que les va a dar además contenido transversal. No solamente ustedes van a poder al finalizar estadística tener las bases para cursar estadística 2 y econometría más adelante, sino que además van a poder entender cuestiones que van a estar continuamente, ¿sí? Continuamente de manera transversal en todas las materias que van a tener a continuación: macroeconomía superior, microeconomía, desarrollo, crecimiento económico. Las materias también más sociales van a tener mucha información cuantitativa, ¿sí? Cuando me refiero a información cuantitativa estoy hablando de información numérica. Hasta acá va a ser el primer parcial. Al terminar todas estas unidades de análisis de datos, ¿sí? Que ahora vamos a ver y vamos a poder identificarlas en el programa en qué parte están, van a tener el primer parcial, ¿sí? Y luego van a tener, después del primer parcial, dos partes grandes de la materia, ¿m? Que tienen que ver con probabilidades y una pequeña introducción a la inferencia, porque en realidad los temas de diferencia, son temas que se van a ver así como muy pesadamente y muy directamente y de manera muy importante en lo que es primero estadística 2 y después econometría. Probabilidades es un tema muy importante, en realidad no es un tema que está relacionado
a la estadística, sino que está relacionado a la matemática. La probabilidad es un área de la matemática. Pero ¿por qué lo vemos en estadística? Justamente porque la probabilidad es lo que le da fundamento matemático a todo lo que hacemos en estadística y todo lo que hacemos básicamente en inferencia. ¿Qué es la inferencia? La inferencia es ir de lo particular a lo general, ¿sí? Es poder generalizar razonamientos. Ahora, eso siempre tiene un nivel de error, tiene un nivel de incertidumbre. Uno sabemos que podemos ir de lo general a lo particular, pero ir de lo particular a lo general no es algo que sea correcto. Ustedes habrán estudiado algo que tenga que ver con la metodología de las ciencias sociales, con los tipos de razonamientos, y esto no es un razonamiento válido, sino que uno puede cometer muchos errores. Veamos un ejemplo, ¿sí? Si yo digo que en un estanque todos los peces son dorados, ¿sí? Y empiezo a contabilizar un pez dorado, otro pez dorado, muchísimos peces dorados, en algún momento puede ser que yo encuentre algún pez que no sea dorado, ¿sí? Eso es lo que se llama el ejemplo en economía, que en estos días, con todo esto que está pasando, con la gripe del coronavirus, etcétera, se habla mucho del cisne negro, ¿no? Bueno, el cisne negro es justamente un elemento que era muy difícil de predecir o que no sabíamos si existía o no, pero cuando aparece lo cambia todo. Bueno, en el caso del estanque y los peces dorados, podría aparecer algún día un pez azul, un pez rojo, ¿sí? Que haga cambiar y revisar todo lo que estamos haciendo. Ahora, imagínense que yo nunca encuentro un pez que no sea dorado, podría decir que todos los peces del estanque son dorados. Bueno, si espero que ustedes estuvieran del otro lado, me dirían que no. Ahora, es muy probable que si yo nunca encuentro ningún pez de otro color, en general diga que los peces son dorados, ¿no? Pero eso va a tener un nivel de error, eso va a tener un nivel de incertidumbre. ¿Cómo hago para cuantificar ese error y esa incertidumbre? Bueno, para eso es que antes uno va a haber estudiado probabilidades, para cuantificar justamente ese error, para cuantificar esa incertidumbre. Les pido ahora que vayan al programa y podamos analizar un poco el programa que tienen y que les enviamos, ¿sí? Conjuntamente con este video. ¿Mm? El programa de Estadística 1, ¿sí? Si ustedes ven y leen la primera parte, ¿sí? Del programa, bueno, hay una parte donde les contamos la modalidad, la fundamentación. Es importante que ustedes lean la fundamentación, ¿sí? Que la lean con tiempo y a conciencia, pero hay un punto sobre el cual a mí me gustaría hacer especial énfasis, ¿sí? Y es en la utilización de lo que es la estadística en la economía. Nosotros no vamos a dar un curso general de estadística, sino que vamos a dar un curso de estadística aplicado a la economía y a las ciencias sociales, a la economía en particular, que es la carrera que estudian ustedes. Yo también soy economista. Y les quiero contar un cuento, ¿sí? O una historia. Hay un texto muy famoso de muestreo, ¿sí? Como el primer texto de muestreo, que no importa, el muestreo ya más adelante lo vamos a estar viendo en la materia, sobre el final de la materia, pero no viene al caso. Cuenta la historia de una primera encuesta que se hizo en Estados Unidos, ¿sí? Esta primera encuesta que se hizo en Estados Unidos hace mucho tiempo, ¿sí? Ponele 80 años atrás,
Se los voy a mandar de manera optativa para que lo lean también, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Se mandaron muchísimas cartas. Esta encuesta se hizo a partir de una revista, ¿sí? Se mandaron muchísimas cartas. Se mandaron muchísimas cartas y se les preguntó sobre la opinión que tenían sobre, no importa, ciertas cuestiones, pues los detalles son demás. Pero imagínense si comprarías un producto, por ejemplo, ¿no? O si te comprarías una suscripción a una revista. Y de toda esa gente a la cual se le mandó cartas masivamente de una base de datos, piensen, en ese momento, ¿no? Todo el mundo tenía una dirección postal. Bueno, algunos, muy poquititos, enviaron, ¿sí?, la respuesta. ¿Y qué es lo que pasó? Los resultados que se tuvieron fueron resultados sumamente sesgados. O sea que estaban todos mal. Sin embargo, era un dato cuantitativo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, lo que había pasado era algo que se conoce como sesgo de selección. En general, y esto por ejemplo explica también por qué las encuestas fallan sistemáticamente. Porque muchas veces los análisis empíricos que tratan sobre cuestiones cuantitativas tienen fallas en el diseño, fallas en la implementación, ¿sí? ¿Por qué? En este caso lo que había pasado era un sesgo de selección. El que había contestado era el que estaba más interesado en contestar y que su opinión se haga ver, y el que no le interesaba no contestaba la encuesta, ¿sí? Esto, fíjense que pasa muchas veces cuando se hace una encuesta, por ejemplo, para saber a qué candidato vas a votar. En general la gente que está más descontenta es la que tiende a contestar, y la gente que no está descontenta pasa de largo, no quiere perder tiempo. Eso se llama sesgo de selección, ¿sí? Yo tengo un sesgo al armar la muestra. Y bueno, después los resultados están todos mal, ¿sí? Eso es lo que pasó. A partir de ahí surge, bueno, el libro, la necesidad de cómo armar bien las muestras, etcétera, y de cómo, bueno, se puede incurrir fácilmente cuando uno hace investigación cuantitativa en este tipo de errores. ¿Y a esto que quería ir? ¿Sí? Hay otro ejemplo muy usual en economía, ¿sí? Que es algo que muchas veces algunos economistas de una vertiente más ortodoxa muestran. Voy a borrar acá un poquito, ¿sí? Un gráfico que seguramente en algún lado lo habrán visto, que es el gráfico que relaciona la cantidad de dinero con la inflación, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes tienen acá la cantidad de dinero, que hay una economía, y acá tienen la inflación, y te muestran que en general, al aumentar la cantidad de dinero, aumenta la inflación. Muestran en general un gráfico así, ¿sí? Y a esto le llaman, bueno, hay una alta correlación. Uno lo que dice es cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una baja, la otra baja, al revés, ¿sí? No me voy a meter a hablar de teoría monetaria porque no es el objetivo de esta materia, pero bueno, muchos economistas monetaristas, ortodoxos, asumen que esto justamente es una prueba suficiente de que la emisión monetaria es la causa de la inflación. Sin embargo, ¿sí?, podemos hablar de lo que pasó en nuestro país, que se dejó de emitir, por ejemplo, y la inflación siguió subiendo. ¿Cómo sería ese gráfico? Algo, por ejemplo, ¿sí?, así, ¿no? No importa. Hay otras teorías, y que después se pueden validar en la práctica, de que en realidad hay una causa
común, ¿sí? O varias causas que explican tanto la emisión como la inflación, ¿sí? O sea, y hay otras teorías que te dicen que en realidad es al revés. La inflación es la que causa la emisión. Y todas estas son consistentes con este hecho. ¿Con esto qué le quiero decir? Muchas veces se escucha esto de datos, no opinión, que si yo digo algo y lo fundamento con muchos datos y mucha evidencia empírica, seguro tengo razón. Y hay que tener mucho cuidado, porque los datos sin una correcta interpretación pueden ocultar mucho más de lo que muestran. Entonces, dicho esto, los invito a leer la fundamentación, los invito a leer y vamos a pasar a la parte donde hablamos de los contenidos desarrollados, ¿sí? Unidad 1, eso es lo que vamos a ver hoy. La intuición estadística y su aplicación a la investigación en ciencias económicas, el sentido común estadístico y el método científico cuantitativo aplicado a la economía. Es un poco todas estas cuestiones que estamos hablando. Es una unidad introductoria. Las limitaciones del enfoque cuantitativista para el análisis del problema económico. La relevancia de la técnica estadística, medir, planificar, analizar, obtener conclusiones, estadísticas de causas y efectos, definiciones del objetivo de la estadística, característica de los datos, exactitud y aproximación. Entonces, yo los invito a que ustedes lean antes de cada clase cuáles son los objetivos de esa clase, ¿sí? Y después, al final de todo, ¿sí? Nosotros tenemos, esto les va a interesar, el cronograma. ¿Ven? El primer día, hoy, miércoles, en realidad el día que les enviamos el video, los temas que vamos a ver: introducción al pensamiento estadístico, datos, exactitud y aproximación, porcentajes y variaciones. Después de este pequeño video introductorio les voy a subir otro donde ya nos vamos a meter en el tema de lo que son los porcentajes y las variaciones, frecuencia absoluta y relativa, los gráficos, ¿sí? Cuadros de doble entrada, los gráficos de torta y los histogramas. Y después tienen la bibliografía, ven la última columna, es la bibliografía, ¿sí? Yo les invito a que esto que estoy diciendo lo miren al lado con el programa. Bueno, y tienen el capítulo 1 del texto de Levin y Rubin, el capítulo 1 y 2 del Douglas. Estas son bibliografías que son obligatorias, ustedes las tienen que leer, que consultar, ¿sí? Y después tiene una bibliografía optativa, que es el texto de Ritchey, el capítulo 1, y el Canavos, que es el capítulo 1, el punto 1.1, que es optativo si les interesa aumentar la cantidad del conocimiento y o no les gusta algunas cosas de cómo está explicado en los textos obligatorios. Así que bueno, termino este video, que es un video introductorio, ¿sí? Y los invito al siguiente video. En la descripción del video va a estar agregado el link, ¿sí? En el primer comentario, donde ustedes justamente van a poder ir al siguiente video, donde vamos a empezar a desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con tipos de datos, porcentajes, variaciones, etc. Así que bueno, bienvenidos y los veo en un ratito en el siguiente video.